Generación STEM es traído a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Nacional para la Ciencia y su asociación colaborativa con Center for Games and Impact, VEME, E-Line Media, Haku y Arizona State University. En este programa de Generación STEM, un joven apasionado de la ciencia coloca electrodos en las cabezas para medir la intensidad de las emociones humanas. La ingeniería eléctrica, la computación y la neurociencia son los instrumentos con que un científico intenta descifrar los misterios del cerebro humano. Cientos de alumnos se han nutrido de las enseñanzas de un investigador que descubrió que su pasión era la educación. Su interés por aplicar las matemáticas al mundo de los negocios lo llevó a la gestión empresarial y hoy se prepara para ser un ejecutivo de primera. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación STEM, una serie que se propone mostrar el maravilloso mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, especialidades agrupadas en el término STEM por sus siglas en inglés. Yo soy Andrea Linares y los invito a recorrer juntos este fascinante mundo. Se llama Álvaro Olsen y llegó a Nueva York a los 12 años procedente de El Salvador. La música fue su primer intento, pero no resultó, y estudió programación de computadores. Con el tiempo, esto lo llevó a encontrar una nueva pasión, el funcionamiento del cerebro, y hoy está a punto de comenzar su doctorado y ha desarrollado un original sistema que le permite leer en una pantalla la intensidad de nuestros sentimientos. Vamos a ver cómo lo hace. Me llamo Al Olsen, soy de El Salvador, vine a Nueva York cuando tenía 12 años, soy programador y diseñador de multimedia y estoy a punto de empezar mi doctorado en la Universidad de Nueva York. Cuando llegué a Estados Unidos aprendí inglés en high school, donde formé una banda de rock. Cuando me gradué de high school traté de hacer una carrera en música, pero fue muy difícil. Entonces decidí volver a la escuela, hacer un asociado de 16 meses donde aprendí a programar y a hacer productos digitales. Al final de ese asociado empecé una pasantía donde encontré un trabajo. Trabajé ahí por 7 años. De los 7 años, 5 años fueron dedicados a la hija de mi jefe, la cual tuvo un accidente donde sufrió un daño cerebral. Mi enfoque en ese momento fue de diseñar productos digitales en los cuales podíamos facilitar el aprendizaje, enseñándole alfabeto, enseñándole los colores, las voces de los papás y de la mamá. Y eso generó una pasión en mí de aprender cómo el cerebro funciona y cómo la gente aprende. En ese momento apliqué una maestría en la Universidad de Nueva York en un programa que se llama Digital Media Design for Learning, donde me enfoqué en desarrollar y diseñar una plataforma de investigación donde desarrollamos ambientes de aprendizaje usando la computadora y otros medios digitales. El sistema correlaciona las actividades del estudiante con sus ondas cerebrales y cada vez que el estudiante hace un clic o el estudiante escribe una letra, medimos las ondas cerebrales para detectar las emociones. En otras palabras, leemos lo que el estudiante está sintiendo mientras juegan videojuegos o simulaciones en el Internet. El sistema consiste en un casco de 16 electrodos que va directamente en la cabeza del estudiante. La información se transmite vía Bluetooth a una computadora donde es procesada en tiempo real. Y en ese momento, segundo por segundo, estamos catalogando las actividades del usuario con las ondas cerebrales. Aquí en la pantalla estamos viendo una experiencia de un videojuego y la información que estás viendo acá de
de las gráficas son las emociones. Por ejemplo, acá tengo una lista de distintas emociones. Por ejemplo, tengo una de Facebook, donde estoy yo leyendo mi wall. Y como tú puedes ver, ciertos posts me dan felicidad, ciertos posts me dan frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, acá abajo, para los investigadores, podemos ver en tiempo real las emociones, cómo las emociones se ven mientras están entrando. Detectamos emociones en tiempo real. Ahora, esto se puede utilizar para videojuegos de aprendizaje, simulaciones, cuando estás escribiendo un artículo o cuando estás leyendo un libro, o puedes también utilizarlo cuando estás trabajando o cuando estás meditando. Una vez tenemos una base de datos, podemos analizar exactamente qué es lo que el estudiante siente mientras él estaba interactuando con la computadora. Podemos analizar cuando el estudiante está frustrado, cuando el estudiante está feliz. Eso quiere decir para nosotros los investigadores de este medio que si la frustración es constante y alta, el estudiante abandona lo que le está aprendiendo. Ahora con mi doctorado quiero seguir investigando ese dominio de la emoción y el aprendizaje. Ahora mi consejo para los estudiantes latinos que quieran aprender a programar es la perseverancia y la regulación de su frustración. Van a estar frustrados al principio porque es difícil, no es fácil, pero una vez lleguen a la cima, una vez aprenden un lenguaje de programación, todos los lenguajes van a ser muy fáciles porque todos son bien similares. Apasionante el desarrollo de la ciencia. ¿No les inquieta un poco eso de que alguien pueda medir nuestras emociones? Pues no creo que haya que preocuparse. Los grandes descubrimientos científicos conmocionan al inicio y después se insertan en nuestra realidad. ¿Hasta dónde llegará Álvaro en su curiosidad por decodificar los misterios del cerebro? Esperamos que muy lejos. En nuestra página de internet podrán encontrar mucha más información sobre carreras STEM y sobre todo ayudas para iniciar una carrera o cómo decidirse por una de estas disciplinas. Otro de los científicos de nuestra serie es el joven colombiano Luis González, que vino a los Estados Unidos a hacer un doctorado en ingeniería eléctrica. Pero no se conformó con esto. Su pasión por la investigación y los retos tecnológicos lo llevaron a la neurociencia, una compleja especialidad que vincula las aplicaciones cibernéticas con el estudio del cerebro humano. Vamos a conocer lo que hace en sus propias palabras. Mi nombre es Luis Gonzalo Sánchez Giraldo. Yo soy de Colombia, nacido en Manizales. Vine a los Estados Unidos a estudiar mis estudios de doctorado en ingeniería eléctrica en el 2008 y desde eso pues tuve la oportunidad de conocer a mi esposa y empecé una familia. El trabajo que estoy haciendo en este momento es en ciencias de la computación, en especiales en neurociencias computacionales, que es muy relacionado con el estudio del cerebro, pero desde el nivel computacional. Desde muy pequeño, mi papá le ha gustado, él tuvo la electrónica como hobby y entonces le gustaba armar radios y desbaratar cosas, y entonces yo como que a la vez también cogí esa pasión por abrir cosas, por armar cosas y desde eso me gustó la ingeniería. No estaba muy seguro de estudiar ingeniería electrónica, pero me decidí por estudiar ingeniería electrónica. Neurociencia computacional es un campo amplio. Yo estoy trabajando particularmente en modelos de cómo funciona, por ejemplo, la visión en el cerebro y cómo funciona en cuanto a que hay una idea de que las computaciones que ocurren en el cerebro ocurren en diferentes niveles de una jerarquía. Entonces estamos estudiando cómo funciona esa jerarquía, cómo desde que tú tienes la imagen en tus ojos se convierte en que tú estás identificando una escena, la persona, la silla, lo que hay en la escena, lo que estás viendo. Entonces es cómo funciona ese proceso. En carreras de computación lo más importante en realidad saber es programar computadores y para aprender a programar en realidad mucha de lo que es requerido es
tener iniciativa propia y empezar y enseñarse a sí mismo. Hay mucho material, hay muchas cosas para mirar en internet, hay muchos libros. Lo que más me gusta de esta carrera, me gusta, todavía siento que cuando hago los trabajos que estoy haciendo o la investigación que estoy haciendo, porque tengo la oportunidad de inventar cosas, siento que estoy todavía jugando como si fuera un niño. Yo quiero hacer un algoritmo que detecte rostros, por ejemplo, y entonces lo hago en la computadora y veo que, funciona. Es como cuando tú eres un niño y estás jugando y construyes algo con tus Legos. Recomiendo esta carrera para las personas que les gusta armar cosas, los que nos gusta jugar, aprender jugando. Es la continuación de la niñez y es algo que tú puedes hacer por el resto de la vida, que es muy bien pago. Científicos como Luis son los que hacen posibles esos adelantos que parecen salidos de películas de ciencia ficción, como la implantación de dispositivos electrónicos en el cerebro para recuperar la vista y trasplantes de miembros artificiales cada vez más eficientes y duraderos. Qué interesante es el presente de Luis, pero muy prometedor es su futuro. Cuando volvamos, después de pasar casi toda su vida estudiando e investigando, un físico decide que su lugar está en un aula, frente a los alumnos. Arturo Ale vino desde México a abrirse caminos en los Estados Unidos. Típico representante de la familia STEM, estudió ingeniería, después hizo un doctorado y trabajó muchos años como investigador. Un día decidió que lo mejor que podía hacer con sus conocimientos era propagarlos y hoy es un orgulloso profesor. Veamos lo que tiene para decirnos. Me llamo Arturo Ale, yo nací en México, en la Ciudad de México, y estudié ingeniería allá en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Después de terminar de estudiar la carrera de ingeniería, di clases por un año, di clases de matemáticas y de ciencias por un año. Y después vine a los Estados Unidos a estudiar un doctorado también en ingeniería. Fui a la Universidad de Minnesota. Y cuando terminé mi doctorado, fui a trabajar como investigador a un laboratorio en New Jersey, se llama Bell Labs. Trabajé ahí como por 15 años haciendo investigación en ciencia, fibras ópticas y microelectrónica. Y después de un tiempo decidí que lo que en realidad quería hacer yo era dedicarme a la educación. Entonces empecé en las noches a estudiar para ser maestro en la Universidad de Columbia, en Teachers College, y obtuve una maestría en educación. Y hace casi 10 años estoy de maestro en Bard High School Early College. Doy clase de ciencia, este año doy clase de física, también en el pasado he dado clases de química y otras clases como cambio climático y ciencia de la música y ciencia del color. La física es la más básica de todas las ciencias. Todos los principios fundamentales de la ciencia empiezan con la física y tiene muchas aplicaciones, desde cosas que vemos todos los días, por ejemplo, si te gusta jugar con tu iPhone o juegos electrónicos, la electricidad es toda explicada por la física. Si te interesa ver las estrellas y los planetas, la astronomía es una rama de la física. Si te interesa, por ejemplo, los aviones y los cohetes, toda la ciencia del movimiento es parte de la física. Si uno está interesado en el cambio climático, la física está muy relacionada con el cambio climático, al igual que otras ciencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que causa el cambio climático? La Tierra se está calentando. Lleva calentándose aproximadamente desde la época de la Revolución Industrial, pero las últimas décadas ese calentamiento se ha acelerado. ¿Qué es lo que explica el cambio climático? No es nada más que hayamos medido la temperatura, sino que entendemos el proceso de cómo se está calentando la Tierra. La luz que llega del Sol puede atravesar la atmósfera fácilmente, pero la Tierra emana energía en forma infrarroja y esa energía es absorbida en la atmósfera por gases como el dióxido de carbono. Entonces, esa absorción de la energía es explicada por la física. El dióxido de carbono funciona como un cobertor. Entonces, la energía normalmente saldría hacia el espacio, pero ese cobertor mantiene la energía en la Tierra y eso es explicado por la física. La física tiene la mala reputación de que es una materia difícil, pero la verdad no es más difícil que otras materias. Lo que pasa es que muchos de nosotros no estamos familiarizados. Es algo diferente, pero no es más difícil. Al igual que cualquier cosa, lo importante es la práctica. Si uno quiere ser un jugador de básquetbol, o uno quiere ser un pintor, o uno quiere ser un artista, o uno quiere ser un médico, lo único que importa es, si uno tiene el interés, tener suficiente práctica.
Si estás ahora en high school y te interesa estudiar ciencia o tecnología, la recomendación sería que puedas tomar todas las materias que puedas en ciencia. Física es la base de la química forma base de la biología y después pueden tomar materias más avanzadas. Y sobre todo tomar, si es posible, matemáticas y computer science, ciencia de la computación. Ahora, en estos días, la computación es muy importante y todos los científicos usan las computadoras de muchas maneras para ayudar en el proceso de la ciencia. Cuando uno haya obtenido o estudiado estas materias, es importante que uno entienda que todo esto te va a ayudar, aunque decidas hacer otra cosa, siempre te va a ayudar todo el entrenamiento que obtienes, la manera de pensar críticamente, de analizar problemas, todo esto ayuda en la vida en general, no solo en las ciencias. Si uno quiere estudiar o estudia física o ciencia y tecnología, uno obtiene una manera de ver el mundo muy interesante, porque uno aprende a hacer preguntas. Un científico no es aquel que sabe todas las respuestas. Un científico es aquel que sabe qué preguntas hacer. Y entonces, al estudiar física o ciencias, uno aprende a evaluar el mundo de una manera más crítica y saber qué preguntas hacer. Y es una buena base para estudiar prácticamente cualquier cosa. Cuando Arturo se para frente a sus alumnos, solo notamos la punta del iceberg. Como ya sabemos, debajo hay muchos años de estudio e investigación. Estos profesores merecen nuestra admiración y nuestro apoyo. Ellos tienen en sus manos la educación y el futuro de miles de jóvenes. Los invito a que visiten nuestra página de internet, donde encontrarán mucha información valiosa sobre las carreras STEM y enlaces a otros sitios donde también hay mucha ayuda. Jorge Iván Flores es mexicano, amante del tenis y de las matemáticas. Él es el protagonista de nuestra próxima historia. Él se graduó con una licenciatura en matemáticas en la universidad, pero en lugar de quedarse como investigador o profesor, decidió emplear sus conocimientos en la gestión empresarial y ahora cursa un doctorado en administración de empresas. Jorge nos cuenta sobre su travesía estudiantil y de cómo se prepara para transformarse de matemático a ejecutivo. Veamos. Mi nombre es Jorge Iván Flores. Me gradué de Texas Lutheran University con una licenciatura de Ciencias en Matemáticas. Fui por un posgrado a Texas Tech University en Administración y ahorita estoy trabajando para una maestría de Administración de Empresas en la Universidad de Texas A&M. Cuando me mudé aquí de México, no sabía mucho inglés. La materia que se me hizo más fácil fue matemáticas porque no necesitaba saber inglés. Siempre me gustó mucho en secundaria, en prepa. Cuando llegué a la universidad, tomé cálculo 1, me gustó mucho. Te dijo, anda, para que te veas. Gracias. Mis papás, los dos, fueron a la universidad. Entonces siempre, desde que era chiquito, me decían lo importante que es la universidad y no me forzaron a ir a la universidad. Yo quería ir. Yo quería aprender más. Para prepararme para la universidad, yo desde secundaria empecé a tomar clases avanzadas. Cuando estaba en 7º y 8º grado, empecé a estudiar matemáticas así de honores. Cuando estaba en grado 9, yo estaba tomando geometría mientras mis compañeros estaban estudiando álgebra. ¿Listo? Cuando aplicas a becas, ven mucho actividades extracurriculares. Me encanta el tenis. Se me hace una actividad muy padre. Lo he hecho desde que tenía 6 años. Tomé lecciones. Mis mejores amigos de la vida, todos han sido del tenis. Mis trofeos y medallas del tenis. Mi primer año de jugar tenis en la universidad. Saqué MVP. A mí se me hace que ayuda mucho cuando estás aplicando a este tipo de cosas porque ven que estás interesado en hacer otras cosas además de nada más estar estudiando todo el tiempo. Quieren ver que eres una persona muy social. Fui muy afortunado. Recibí una beca que se llama The Presidential Scholarship que ofreció a Texas Lutheran University. En parte fue mucha ayuda de mi papá que me ayudó en todo el proceso de aplicar a TLU y de aplicar a las becas. Él es una de las mayores razones por la que fui a TLU y me gradué. Pues se ve complicador. O sea, todas esas son cuentas matemáticas. El papá es el que le corresponde a decir, mira hijo, cada semana, cada 2 semanas vamos a juntarnos, tú y yo, 2 horas, ay papá, vamos a juntarnos. Juntamos y vamos haciendo para que vayas aplicando, etcétera. Ya me tengo que ir. Vale, ahora sí te vaya a mí.
Mi esposa y yo los dos tenemos mucho en cuestión de educación y obviamente mucho de lo que enfocamos es las cosas importantes que ellos tenían que hacer desde chiquitos para poder hacer una preparación para cuando lleguen y terminen su high school. Es bien importante pensar que lo que quieres primeramente es que te acepten y no todas las universidades te van a aceptar. Se tienen que dar el tiempo de visitar a las universidades una vez seleccionadas, porque puede ser que llegue a su universidad y diga, esta no es para mí. Lo cual me pasó a mi hijo, a una universidad que fuimos que no le gustó para nada, siendo que era una de sus principales. ¿Recuerdas cuando estábamos en San Marcos? Una vez que te acepta la universidad y que ya sabes a cuál universidad quieres ir, entonces ahora enfocas toda tu energía hacia las becas específicamente para la universidad que ya te ha aceptado. El inculcar a la persona, al estudiante, que desde temprana edad se meta a alguna actividad extracurricular en la escuela. Esto puede ser un deporte, puede ser banda. Banda tiene una aceptación pero infinita, que no sé tocar un instrumento, no importa, banda te va a aceptar, te va a poner a tocar algo, alguna situación te va a llamar. La cuestión es que estés en una actividad, hagan trabajo de voluntario. Realmente el beneficio es mucho, o sea, se siente muy bien el hecho de ser voluntario para la comunidad, yo también lo he hecho, y a la vez los reclutadores de las universidades y también para las becas ven con muy buenos ojos. Ahorita estoy trabajando para una compañía que hace muchos préstamos para casas. Analizo muchos números y mucha información. Alguien que es ingeniero, alguien que estudió la matemática, químico, lo que sea. Es gente muy analítica y a la gente del trabajo le gusta eso. La verdad es que hay muchas oportunidades si te vas a un programa de STEM. Como habrán notado en este y otros segmentos de nuestra serie, ha sido muy importante siempre el apoyo de los padres para todos estos jóvenes que han llegado a la cima de sus carreras. Una familia estable y exigente con la educación de sus hijos es el mejor regalo para que un estudiante se convierta en un profesional exitoso. No se olviden de visitar nuestro sitio web donde encontrarán una gran cantidad de información relacionada con las carreras STEM. Allí también hay juegos y ayudas para encontrar la carrera que más nos guste o que vaya con nuestros intereses y talentos y muchas cosas más. Así llegamos al final de este programa, pero esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Generación STEM es traído a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Nacional para la Ciencia y su asociación colaborativa con Center for Games and Impact, VEME, E-Line Media, Haku y Arizona State University. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación STEM, una serie que se propone mostrar el maravilloso mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, especialidades agrupadas en el término STEM por sus siglas en inglés. Yo soy Andrea Linares y los invito a recorrer juntos este fascinante mundo. Se llama Álvaro Olsen y llegó a Nueva York a los 12 años procedente de El Salvador. La música fue su primer intento, pero no resultó, y estudió programación de computadores. Con el tiempo, esto lo llevó a encontrar una nueva pasión, el funcionamiento del cerebro, y hoy está a punto de comenzar su doctorado y ha desarrollado un original sistema que le permite leer en una pantalla la intensidad de nuestros sentimientos. Vamos a ver cómo lo hace.
Me llamo Al Olsen, un daño cerebral. Mi enfoque en ese momento fue de diseñar productos digitales en los cuales podíamos facilitar el aprendizaje, enseñándole alfabeto, enseñándole los colores, las voces de los papás y de la mamá. Y eso generó una pasión en mí de aprender cómo el cerebro funciona y cómo la gente aprende. En ese momento apliqué una maestría en la Universidad de Nueva York en un programa que se llama Digital Media Design for Learning, donde me enfoqué en desarrollar y diseñar una plataforma de investigación donde desarrollamos ambientes de aprendizaje usando la computadora y otros medios digitales. El sistema correlaciona las actividades del estudiante con sus ondas cerebrales y cada vez que el estudiante hace un clic, soy de El Salvador, vine a Nueva York cuando tenía 12 años, soy programador y diseñador de multimedia y estoy a punto de empezar mi doctorado en la Universidad de Nueva York. Cuando llegué a Estados Unidos aprendí inglés en high school, donde formé una banda de rock. Cuando me gradué de high school traté de hacer una carrera en música, pero fue muy difícil. Entonces decidí volver a la escuela, hacer un asociado de 16 meses donde aprendí a programar y a hacer productos digitales. Al final de ese asociado empecé una pasantía donde encontré un trabajo. Trabajé ahí por 7 años. De los 7 años, 5 años fueron dedicados a la hija de mi jefe, la cual tuvo un accidente donde sufrió la gestión empresarial y hoy se prepara para ser un ejecutivo de primera. Generación STEM es traído a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Nacional para la Ciencia y su asociación colaborativa con Center for Games and Impact, VEME, E-Line Media, Haku y Arizona State University. En este programa de Generación STEM, un joven apasionado de la ciencia coloca electrodos en las cabezas para medir la intensidad de las emociones humanas. La ingeniería eléctrica, la computación y la neurociencia son los instrumentos con que un científico intenta descifrar los misterios del cerebro humano. Cientos de alumnos se han nutrido de las enseñanzas de un investigador que descubrió que su pasión era la educación. Su interés por aplicar las matemáticas al mundo de los negocios lo llevó